Mis padres me ignoraron, nunca se dieron cuenta de que me mudé, pero ahora mi papá llama y exige que los visite o si no. Mis padres ni siquiera se han dado cuenta de que ya me mudé. Ahora, mi papá amenaza con quitarme los fondos de la universidad, pero es que me gradué hace 3 años. Bueno, soy la menor de 5. Y cuando digo la menor, no me refiero a que sea por poco, hay una diferencia de como 7 años entre mi siguiente hermano y yo. Y para ser sincera, siempre sentí que era invisible mientras crecía. Mis hermanos tenían todos sus propios asuntos, y supongo que mis padres simplemente asumieron que, como yo no estaba enferma ni tenía problemas de salud mental como el resto, pues no los necesitaba. No intento hacerme la víctima ni nada por el estilo, pero es la verdad. Los otros siempre estaban entrando y saliendo de hospitales, de terapia, lo que se te ocurra. Y yo simplemente estaba ahí. La niña de cristal, lo llaman así, ¿verdad? Puedes verme, pero en realidad no te fijas en mí. En general, no me importaba. Pasaba mucho tiempo sola jugando a videojuegos, leyendo, metida en mis cosas. Tuve que aprender a entretenerme por mi cuenta porque, bueno, realmente no había nadie más para hacerlo. Sin embargo, no es que se esperara de mí que cuidara de mis hermanos. He visto a otras personas hablar de cómo tuvieron que sacrificar su infancia para cuidar de sus hermanos o hermanas, pero ese no fue mi caso. Mis padres se encargaban de todo eso, así que al César lo que es del César. Pero como yo no causaba problemas, como no estaba en modo crisis como mis hermanos, simplemente pasé desapercibida. No necesitaba ayuda, así que no recibí ninguna. No creo que mis padres lo hicieran a propósito ni nada de eso. Es solo que, cuando tienes 4 hijos que están constantemente lidiando con problemas de salud, el que está sano es como una ocurrencia tardía. Siempre estaban tan ocupados con visitas al hospital, citas médicas y reuniones escolares para los otros, que yo me convertí en esa niña que no causaba problemas y no recibía atención. Es como si fuera invisible, pero no en el sentido trágico de una película, sino de una manera práctica, en plan estamos hasta arriba. De todos modos, no estaba completamente sola. Cuando tenía unos 9 años, hice 2 amigas, Camila y Valentina, que estaban básicamente en la misma situación. Sus familias tampoco eran geniales, y de alguna manera nos encontramos en un entendimiento tácito. Simplemente conectamos, ¿sabes? Entendíamos lo que era ser ignoradas, ser dejadas de lado, y eso nos unió. Con el tiempo, se convirtieron más en mi verdadera familia de lo que mi familia real jamás lo fue. Fuimos inseparables durante toda la escuela, y seguimos juntas incluso después de que terminara la prepa. Fuimos a la universidad juntas en Guadalajara, nos graduamos juntas y, finalmente, nos quedamos a vivir allí. Fue como si hubiéramos construido nuestra propia pequeña familia con las migajas de lo que nuestras familias reales no podían darnos. En cuanto a mis padres, que viven en Puebla, no hablábamos mucho una vez que me fui de casa. Supongo que era de esperar, ya que tampoco hablábamos mucho cuando todavía vivía allí. Mi madre me enviaba mensajes de vez en cuando, sobre todo conversaciones superficiales como, ¿qué tal la universidad? O ¿en qué trabajas? Cosas de ese tipo. Nuestra relación era súper superficial, pero, sinceramente, eso ya era una mejora con respecto a mi adolescencia. En la secundaria y la prepa, apenas nos dirigíamos la palabra. Así que sí, no esperaba mucho de ellos y tampoco pedía mucho. Creo que lo que realmente me dejó claro lo desconectada que estaba de ellos fue una llamada de mi madre el año pasado. Fue unos días antes de Acción de Gracias y me llamó de la nada. Ahora bien, nosotros nunca nos llamamos. Así que, de entrada, supe que algo pasaba. La última vez que había hablado con ella por teléfono fue quizás un año antes, cuando me dijo la hora y el lugar del funeral de una de mis hermanas. Así de poco hablábamos. Total, que me llama y me pregunta a qué hora voy a llegar para Acción de Gracias. Y yo me quedo pensando, espera, ¿qué? Porque no tenía ni idea de que estuvieran planeando algo para Acción de Gracias. No era como si tuviéramos una gran tradición familiar o algo así. De hecho, en toda mi vida, creo que recuerdo unas 3 veces que intentaran celebrar Acción de Gracias o Navidad. Simplemente no era algo que se hiciera en mi familia. Le dije que ya tenía planes. O sea, me iba de viaje a unas cabañas en Mazamitla con Camila y Valentina,
así que no era como si pudiera dejarlo todo y aparecer, incluso si quisiera. Además, vivo en Jalisco y ellos en Puebla, habría necesitado reservar un vuelo hace meses si hubiera querido ir. Pero ella actuó como si yo estuviera poniendo pretextos. Y entonces empieza a hacerme sentir culpable, diciendo que iba a estar completamente sola porque mi padre iba a pasar el día visitando a mi hermano en el centro donde está internado. Está como a 2 horas en coche de ellos. Así que, al parecer, mi padre iba a estar fuera la mayor parte del día. Lo entiendo. De verdad que sí. Pero me avisó con 3 días de antelación. 3 días. Y se suponía que yo debía aparecer por arte de magia y hacerla sentir mejor. Le dije que no podía ir y se enfadó, diciendo que no me importaba la familia o alguna tontería por el estilo. Le repetí que ya tenía planes y me colgó. Después de la llamada, me quedé sentada un rato sintiéndome culpable, pero también un poco molesta, en plan, no había sabido nada de ellos en una eternidad. Y ahora, de repente, soy la mala por no volver a casa por acción de gracias. Revisé nuestros mensajes antiguos solo para asegurarme de que no me había perdido nada. Pero no, nada sobre acción de gracias, nada sobre querer verme. Simplemente me lo soltó a última hora, como si se esperara que yo lo dejara todo y estuviera allí. Terminé enviándole un mensaje más tarde esa noche diciendo que tenía un viaje reservado para Navidad y que tampoco podría ir, pero que me encantaría ponerme al día con ella y papá después de Año Nuevo. Ya sabes, intentando ser amable. No respondió. Unos días después de todo el lío de acción de gracias, todavía intentaba quitarme de encima esa extraña sensación. ¿Sabes cuando algo te carcome y no puedes entender por qué? Así es como me sentía por la forma en que mi madre había intentado hacerme sentir mal por no ir a casa. Como que me llama de la nada, me hace sentir culpable por no estar allí, pero al mismo tiempo, nunca me dijo que iban a celebrar acción de gracias. Es como si esperaran que les leyera la mente o algo así. Pero bueno, para entonces ya lo había superado. Me estaba preparando para mi viaje con Camila y Valentina. Llevábamos meses planeándolo y estaba súper emocionada. Las 3 no habíamos tenido unas vacaciones en condiciones en mucho tiempo, así que estábamos deseando simplemente pasar el rato y relajarnos. Entonces, de la nada, recibo este mensaje de mi padre. Ahora bien, mi padre casi nunca me envía mensajes, así que supuse que sería importante. Pero en lugar de algo razonable, me suelta: si no vienes a casa por Navidad, dejaré de pagar tu universidad. Al principio, de hecho, me reí, en plan, ¿qué? Me gradué hace 3 años. ¿Qué pagos? Fue tan inesperado que tuve que leerlo 2 veces para asegurarme de que no me estaba perdiendo algo. Pensé que tal vez estaba confundido o que estaba hablando de otra persona. Así que le envié un mensaje recordándole que ya me había graduado. Y que si pensaba que todavía estaba pagando mi universidad, entonces necesitaba revisar su cuenta bancaria, porque alguien le estaba estafando. Pensé que eso sería el final. Sinceramente, pensé que se sentiría estúpido una vez que se diera cuenta de que ya no estaba en la universidad. Pero no. Unas horas más tarde, recibo otro mensaje suyo. Esta vez diciendo que estaba siendo egoísta y desagradecida. Metió un montón de cosas sobre cómo se habían sacrificado tanto por mí y mis hermanos, y cómo yo no apreciaba nada de eso. Vale, primero que nada, nunca les pedí nada. Segundo, ni siquiera sabía que estaban pagando mi universidad porque fue mi abuela quien se hizo cargo. Me dijo directamente que no quería que mis padres se metieran en mi educación, así que se encargó de todo ella misma. Así que sí, no tenía ni idea de lo que mi padre estaba hablando. A estas alturas, estoy un poco enfadada. O sea, entiendo si están estresados con mis hermanos y todo eso, pero hacerme sentir culpable por cosas que ni siquiera hicieron, eso es un nivel completamente nuevo. Así que respondí, siendo lo más educada que pude, y dije algo como: siento que te sientas así, pero la abuela pagó mi universidad. Estaré encantada de ponernos al día después de las fiestas, pero ya tengo planes. Pensé que eso zanjaría el asunto, pero no. Mi padre decide ponerse en modo dramático total y empieza a enviarme mensajes sobre cómo he abandonado a la familia, cómo les estoy dando la espalda, y que se ha cansado de ayudarme si no voy a hacer un esfuerzo. Llegados a este punto, estoy mirando mi teléfono en plan, ¿qué está pasando?
¿Abandonar a la familia? He estado viviendo por mi cuenta durante años y apenas se dieron cuenta. Y ahora, de repente, porque no voy a dejar mi vida y correr a casa por Navidad, soy la mala del cuento. Quería simplemente ignorarlo, pero no podía dejar de pensar en ello. Cuanto más lo pensaba, más molesta me ponía. Es como si no me hubieran hablado en meses. No se habían molestado en ver cómo estaba o preguntarme qué tal. Pero en el segundo que necesitaron algo, era mi responsabilidad arreglarlo todo. Se suponía que yo era su plan B o algo así. Así que llamé a Camila y Valentina para desahogarme. Ambas dijeron lo mismo, que sonaba a que mis padres solo me estaban usando para su chantaje emocional. Camila dijo que probablemente me querían de vuelta en casa por Navidad para no sentirse mal consigo mismos, no porque realmente quisieran verme. Valentina, como de costumbre, no se anduvo con rodeos y dijo directamente, que se fastidien. No les debes nada. Decidí consultarlo con la almohada y calmarme antes de responder de nuevo. Pero mientras estoy acostada, mi teléfono vibra otra vez. Es mi padre. Pero esta vez, el mensaje es corto y frío. Dice, si no vienes a casa, no te molestes en volver nunca más. Leí eso y, sinceramente, me quedé paralizada. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo pasamos de no hablarnos durante meses a básicamente desheredarme porque no iba a ir por Navidad? Ni siquiera parecía real. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo y una parte de mí quería responderle con algo desagradable. Quería echarle en cara todas las veces que me ignoraron. Todas las veces que sentí que ni siquiera existía en esa casa. Pero en lugar de eso, simplemente no respondí. Dejé el teléfono, me di la vuelta e intenté dormir. No quería verme arrastrada a un gran drama familiar justo antes de las fiestas. No quería lidiar con el chantaje emocional, las acusaciones, o cualquier otra cosa que me fueran a lanzar. Así que, simplemente, lo dejé estar. Al día siguiente, me desperté con más mensajes, esta vez de mi madre. No decía mucho, solo que estaban decepcionados conmigo, que no entendían por qué estaba siendo tan distante, y que esperaban que cambiara de opinión. No pude evitar reírme un poco, porque el distante ni siquiera empezaba a describir la situación. Había sido distante toda mi vida, pero se estaban dando cuenta justo ahora. Ignoré los mensajes de nuevo y me concentré en prepararme para el viaje. Camila y Valentina estaban súper animadas y, sinceramente, yo también. Parecía la escapada perfecta de todo el sinsentido familiar. Salimos a la carretera al día siguiente, y por primera vez en mucho tiempo, no pensé en mis padres. No me sentí culpable. No me sentí triste. Simplemente me sentí libre. Pero claro, las cosas no podían permanecer en paz para siempre. Justo cuando pensaba que podría superarlo, recibí otro mensaje de mi madre. Esta vez, justo en medio del viaje. No se rendía. Dijo que si no volvía a casa pronto, tendrían que empezar a tomar decisiones sobre el futuro sin mí. Decisiones que no me gustarían. Ahí fue cuando hice clic. Estaban planeando algo. Algo más grande que solo la Navidad. Quizás estaban hablando de uno de mis hermanos o algo con la casa. No sabía qué, pero de repente tuvo sentido por qué estaban presionando tanto. No me querían cerca solo para las fiestas. Me querían de vuelta en el redil por alguna razón mayor. Y, sinceramente, esa revelación fue como un puñetazo en el estómago. Todo este tiempo, pensé que solo estaban siendo dependientes o se sentían solos. Pero nunca se trató de mí. No realmente. Se trataba de lo que podían obtener de mí. Estaba harta. Así que, después de todo ese lío con mis padres intentando hacerme sentir culpable, pensé que las cosas simplemente se calmarían. Ignoré sus mensajes, me fui de viaje, y traté de concentrarme en el hecho de que tenía mi propia vida, mis propios planes, y no iba a dejar que me arrastraran de nuevo a su mundo de culpa y expectativas. Pero, por supuesto, no fue tan simple. Estaba de vuelta en casa, recién instalada en mi rutina habitual, cuando recibí un mensaje de mi hermano mayor, Javier. Ahora bien, no había hablado con Javier en meses, probablemente más, en realidad. Javier era el único hermano que, cuando éramos pequeños, pensé que tal vez me entendería un poco.
No estaba tan enfermo como mis otros hermanos, así que siempre pensé que podríamos haber tenido algo más, pero siempre estaba demasiado metido en su propia vida. Da igual. De todos modos, ver su nombre aparecer en mi teléfono me sorprendió. Su mensaje era simple. Oye, tenemos que hablar. No sabía lo que quería, pero no estaba de humor para más drama familiar. Le respondí, ¿sobre qué? Unos minutos más tarde, me llama. Dudé si contestar, pero la curiosidad pudo más. Así que cojo el teléfono y antes de que pueda decir hola, va directo al grano. Mamá y papá han estado hablando de hacerte la tutora legal de uno de los muchachos para cuando ellos no estén. Juro que casi se me cae el teléfono. El corazón se me aceleró y me quedé sentada, atónita, por unos segundos. ¿Era esto una especie de broma? O sea, después de todos estos años de apenas estar en mi vida, ¿ahora simplemente me van a endosar esta responsabilidad? ¿De qué diablos estás hablando? Conseguí preguntar finalmente. Javier suspira como si yo fuera la que no es razonable. Ya sabes cómo son las cosas con mamá y papá. Tienen mucho lío con los otros chicos y no van a estar aquí para siempre. Necesitan saber que alguien dará un paso al frente y se encargará de las cosas cuando ellos no estén. Sentí que la sangre me hervía. ¿Y piensan que esa persona soy yo? ¿Después de todo? Después de todo el ignorarme y el chantaje emocional, ¿simplemente asumen que voy a dejarlo todo y hacerme cargo de su desastre? Javier no parecía entender por qué estaba tan molesta. Mira, sé que es mucho, pero eres la única que es realmente estable. El resto de nosotros, tenemos nuestros propios problemas. Casi me río. Sí, bueno, quizás deberíais haber pensado en eso antes. Ni siquiera sabía que esto fuera una opción. Nunca me lo dijeron. Iban a hablar contigo sobre ello, dijo. Pero pensé que deberías saberlo antes de que intentaran soltártelo de golpe. Estaba furiosa. Esto ya no era solo sobre Navidad o Acción de Gracias. Era más grande. Estaban planeando algo a largo plazo, y ni siquiera se les había ocurrido hablar conmigo hasta ahora, cuando les resultaba conveniente. No me habían hablado en años, y ahora querían que yo interviniera como la responsable. No, simplemente no. ¿Así que qué? ¿Han estado discutiendo esto a mis espaldas? Pregunté, todavía tratando de asimilarlo todo. O sea, simplemente decidieron que yo asumiría la responsabilidad sin siquiera preguntarme. Sí, más o menos, admitió Javier. Llevan un tiempo planeándolo. Me quedé en silencio un minuto, mirando a la pared, tratando de procesarlo todo. Una parte de mí quería gritarle a Javier, pero sabía que no era realmente su culpa. Él solo era el mensajero. Pero eso no cambiaba el hecho de que mis padres estaban a punto de arruinarme la vida de la manera más grande posible. No me estaban pidiendo un favor. Me estaban pidiendo que dedicara el resto de mi vida a limpiar su desorden. Estaba harta de ser invisible. Pero desde luego no iba a convertirme en su plan B ahora. ¿Y qué se supone que haga? Pregunté, sintiéndome más derrotada que otra cosa. ¿Simplemente dejar toda mi vida y volver a casa? ¿Renunciar a todo por lo que he trabajado? Javier no tenía una respuesta para eso. Intentó hablar de lo difíciles que eran las cosas para nuestros padres, de cómo estaban luchando para manejar todo con el cuidado de mi hermano, pero no me importaba. Había pasado toda mi vida siendo apartada porque no era un problema. Ahora querían usarme porque era la única que tenía su vida en orden. No era justo. No voy a hacerlo, dije, interrumpiéndolo a media frase. No voy a ser su respaldo. No les importé un comino durante los últimos 25 años, y desde luego no tienen derecho a hacerme responsable de todos ahora. Javier guardó silencio por un segundo, luego dijo, lo entiendo. ¿De verdad? Pero sigues siendo parte de la familia. ¿Familia? Esa palabra me daban ganas de gritar. Claro, era parte de la familia, pero solo cuando les convenía. Solo cuando necesitaban algo. Cuando era niña, no les importaba si estaba bien o si necesitaba ayuda. Pero ahora que tenían miedo de lo que el futuro les deparaba, de repente yo era la que necesitaban. Diles que no me interesa, dije.
Y no te molestes en llamarme sobre esto de nuevo. Colgué antes de que Javier pudiera responder. Y por un rato, simplemente me quedé sentada mirando el teléfono, tratando de calmarme. Sentí que toda mi vida había estado conduciendo a este momento en el que finalmente había tenido suficiente. Suficiente de chantajes emocionales, suficiente de mensajes manipuladores, suficiente de ser ignorada y luego utilizada. No iba a ser su red de seguridad. Pasaron unos días sin ningún contacto de Javier o mis padres. Era casi como si estuvieran esperando a que entrara en razón, a que cambiara de opinión y fuera la buena hija que de repente habían decidido que debía ser. Pero no pensaba ceder. No iba a dejar que me endosaran sus problemas solo porque era la única que quedaba en pie. Entonces llegó una carta por correo. Era de mi madre. Ni siquiera había llamado. Simplemente envió una carta como si viviéramos en el siglo XIX o algo así. La carta era larga y divagante, llena de la misma porquería de chantaje emocional que ya había escuchado antes. Se explayó sobre cuánto me necesitaban, lo difíciles que eran las cosas para ellos, y cómo no sabían qué iban a hacer si no ayudaba. Pero lo que realmente me molestó fue la última parte. Mi madre escribió: no te estamos pidiendo mucho, Sofía. Solo necesitamos saber que cuando no estemos, alguien dará un paso al frente por la familia. Ahí fue cuando me di cuenta de que iba realmente todo esto. No les importaba yo. Solo les importaba asegurarse de que su desorden fuera limpiado después de que ellos se fueran. No me querían de vuelta en sus vidas porque me extrañaran o me quisieran. Me querían porque era conveniente, porque era la única que no se había derrumbado. Arrugué la carta y la tiré a la basura. Estaba harta. Actualización 1. Después de esa carta de mi madre, pensé que había llegado a mi límite. O sea, ¿qué más podían lanzarme que no hubiera visto ya? Ya estaba harta de sus chantajes emocionales, sus manipulaciones, su intento de hacerme responsable de su desastre. Pero claro, estaba equivocada. No había terminado. Ni de lejos. 1 o 2 semanas después de tirar la carta a la basura, recibí otra llamada. Esta vez de un número que no reconocí. Casi no contesto, pero algo en mí sentía curiosidad. Quizás era Javier de nuevo. O quizás era uno de mis padres intentando con un número diferente ya que había estado ignorando los suyos. De cualquier manera, contesté. Hola, Sofía. Soy Sara. Ahora bien, Sara es una de mis hermanas. Nunca fuimos muy cercanas. O sea, ella siempre estaba lidiando con sus propias cosas, hospitales, terapeutas, todo eso. Me sentía mal por ella cuando éramos pequeñas, claro, pero realmente no la conocía. Éramos básicamente extrañas viviendo bajo el mismo techo. Así que saber de ella ahora, después de todo, se sentía raro. Hola, dije, sin saber a dónde iba esto. Mira, empezó. Sé que las cosas han estado un poco difíciles entre tú y mamá y papá, pero realmente necesito que escuches lo que voy a decir. Ya podía sentir que se me encogía el estómago. Ahí viene, pensé. Más culpa, más intentos de arrastrarme de vuelta. ¿Qué pasa? Pregunté, tratando de sonar neutral, pero ya preparándome para cualquier cosa que viniera. Respiró hondo y luego dijo: no están bien. Como que realmente no están bien. La salud de papá está empeorando rápido y están entrando en pánico porque nadie da un paso al frente para ayudar con los chicos. Tienen miedo, Sofía. No saben qué hacer. No dije nada por un segundo. No era que no me importara. Sí que me importaba. No quería ver a nadie sufrir, ni siquiera a mis padres. Pero después de todo, después de años de que a ellos no les importara, no podía simplemente correr y arreglar las cosas por ellos. No era su curita. Siento oír eso, dije con cuidado. Pero no puedo simplemente dejarlo todo. Yo también tengo una vida, Sara. Ella suspiró, y pude notar que estaba frustrada. Entiendo eso, pero eres la única que está en posición de ayudar. Javier apenas se mantiene a flote. Y ya sabes lo que pasa conmigo y los demás. No hay nadie más, Sofía. Están desesperados.
Desesperados porque ignoraron esto durante años, respondí bruscamente, sintiendo la ira burbujear de nuevo. Dejaron que todo esto se acumulara, pensando que simplemente desaparecería. Y ahora, porque soy la que logró salir y hacer algo con mi vida, es mi responsabilidad. Eso no es justo, Sara. Sé que no es justo, dijo en voz baja. Pero aquí es donde estamos. Necesitan ayuda. Y ahí estaba de nuevo. La misma vieja historia, la misma vieja culpa. No importaba lo que hiciera, no importaba cuán lejos intentara alejarme, siempre encontraban una manera de arrastrarme de vuelta. Podía sentir la presión acumulándose dentro de mí, la frustración y el resentimiento que habían estado latentes durante años ahora llegando a su punto de ebullición. No voy a hacerlo, dije, mi voz más cortante de lo que pretendía. No voy a ser la que limpie su desastre. No les importé cuando era una niña, y desde luego no tienen derecho a venir a mí ahora solo porque es conveniente. Tengo mi propia vida. Necesitan resolver esto ellos mismos. Pude oír el dolor en la voz de Sara cuando volvió a hablar. Lo entiendo, Sofía. De verdad. Pero esto no es sobre ti o sobre mí. Es sobre la familia. Es sobre lo que va a pasar con los chicos cuando ellos no estén. Si no damos un paso al frente, ¿quién lo hará? Eso me golpeó fuerte. No porque de repente me sintiera responsable, sino porque me hizo darme cuenta de lo atrapados que estábamos todos. Mis padres habían pasado años descuidándome, apartándome, y ahora estaban tratando de usarme como su plan de escape. ¿Y mis hermanos? Estaban atrapados en medio de todo, tan atrapados como yo. Solo que ellos no tenían la fuerza para defenderse. Lo siento, dije de nuevo, más suave esta vez. Pero no puedo. No lo haré. Hubo una larga pausa, y pude sentir el peso de su decepción a través del teléfono. Pero no iba a ceder. No esta vez. No podía. Vale, dijo finalmente, su voz plana. Se lo diré. Colgó antes de que pudiera decir nada más. Y me quedé sentada un rato mirando mi teléfono, sintiendo una mezcla de alivio y culpa. No le debía nada a mis padres. Lo sabía. Pero aún así, dolía. Dolía saber que mi familia se estaba desmoronando, y yo era impotente para detenerlo. O quizás no era impotente. Simplemente no estaba dispuesta a sacrificarme por ellos nunca más. Unos días después, recibí otra carta de mi madre. Esta vez, fue aún peor. Ni siquiera se molestó con formalidades. Fue directa al chantaje emocional. Escribió sobre lo decepcionada que estaba de mí, cómo estaba defraudando a la familia, cómo no podía creer que les daría la espalda en su momento de necesidad. Metió un montón de cosas sobre lo difícil que era para ella y mi padre, cuánto se habían sacrificado por nosotros, y cómo no sabía qué había hecho para merecer una hija tan egoísta. Fue brutal. Y por un segundo, funcionó. Sentí esa vieja y familiar punzada de culpa. La misma culpa que había sentido toda mi vida mientras crecía. Pero luego recordé todos los años que pasé siendo invisible. Todas las veces que se olvidaron de mí, todos los momentos en que los necesité y no estuvieron allí. Y me di cuenta de que esto no era sobre ellos necesitando ayuda. Esto era sobre control. Esto era sobre ellos tratando de atraerme de nuevo a su red para hacerme sentir que les debía algo. Pero no les debía nada. Ya no. Arrugué la carta y la tiré a la basura, igual que la anterior. Estaba harta. Estaba harta de ser su peón. Estaba harta de dejar que me manipularan. Tenía mi propia vida ahora y no iba a dejar que me la quitaran. Al día siguiente, bloqueé sus números. Bloqueé el de Javier también, por si acaso. No fue una decisión fácil, pero fue la única que sentí correcta. No podía seguir dejando que me hundieran, que me hicieran sentir como si fuera responsable de sus problemas. Ellos tomaron sus decisiones, y ahora tenían que vivir con ellas. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Actualización 2. Bloquear sus números se sintió como un alivio, como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Por primera vez en, bueno, toda mi vida, tenía el control de la situación.
No estaba sentada esperando otro mensaje de chantaje emocional de mi madre o una llamada sorpresa de Javier. Estaba tranquilo, en paz, pero por supuesto, eso no duró. Unas 2 semanas después de bloquearlos, llamaron a mi puerta. No esperaba a nadie y, sinceramente, pensé que podría ser una entrega o algo así. Pero cuando abrí la puerta, allí estaba ella, mi madre, de pie en mi umbral como si tuviera todo el derecho del mundo a estar allí. No sé cómo me encontró. O sea, no es que me hubiera estado escondiendo, pero no pensé que simplemente se presentaría en mi casa. Se veía diferente. Más vieja, supongo. O quizás era solo el estrés. Pero de cualquier manera, pude ver que las cosas no habían sido fáciles para ella. Pero no sentí lástima por ella. Ya no. ¿Qué haces aquí? Pregunté, manteniendo la voz lo más calmada que pude. No respondió de inmediato. Se quedó allí mirándome como si no me reconociera. Finalmente, habló. Tenemos que hablar, Sofía. Suspiré. No, en realidad no. Ya he dicho todo lo que tenía que decir. He tomado mi decisión. Dio un paso adelante como si fuera a entrar, pero me quedé en la puerta bloqueándola. No iba a dejarla entrar y permitir que esto se convirtiera en otro chantaje emocional. Por favor, solo escucha, dijo, su voz más suave ahora. Tu padre está empeorando. Entra y sale del hospital y no sabemos cuánto tiempo le queda. Yo. No sé qué hacer, Sofía. Ahí estaba. La carta que había estado esperando jugar. La carta de tu padre se está muriendo. No lo dijo directamente, pero sabía que era lo que estaba insinuando. Y no soy una desalmada. No quería que mi padre sufriera. Pero después de todo lo que me habían hecho pasar, no podía simplemente dejarlo todo y correr a su lado. Lo siento, dije, tratando de mantener la voz firme. Pero este no es mi problema. Tú y papá habéis tenido años para resolver esto. No puedes simplemente aparecer ahora y esperar que yo lo arregle todo. Me miró como si la hubiera abofeteado. No te estoy pidiendo que arregles nada. Solo necesito que estés ahí para la familia. ¿Para la familia? Repetí, casi riendo. ¿Qué familia? ¿La que me ignoró durante 25 años? ¿La que solo me habla cuando necesita algo? Eso no es una familia, mamá. Eso es solo manipulación. Sus ojos se abrieron de par en par y por un segundo pensé que quizás iba a discutir conmigo. Pero en lugar de eso, se echó a llorar allí mismo, en mi umbral. Se derrumbó en lágrimas y no supe qué hacer. No iba a invitarla a entrar, pero tampoco podía quedarme ahí mirando cómo lloraba. Mira, dije, mi voz más suave ahora. Entiendo que esto es difícil para ti. De verdad que sí. Pero no soy tu plan B. No soy la persona que va a venir y hacer que todo esté bien. Tomasteis vuestras decisiones. Ahora tenéis que lidiar con ellas. Se secó los ojos y me miró, y pude ver la ira empezando a reemplazar la tristeza. Hicimos lo mejor que pudimos, Sofía. No entiendes cómo fue. Criaros a todos, lidiar con todo. No teníamos tiempo para ti porque estábamos tratando de mantener a todos los demás con vida. Ahí estaba, la excusa. La misma excusa que había escuchado 1.000.000 de veces antes. Y eso no es mi culpa, dije, mi voz firme ahora. Tomaste la decisión de tener 5 hijos. Tomaste la decisión de centrarte en todos los demás y dejarme atrás. Esa fue tu decisión, no la mía. Y ahora estás tratando de hacerme sentir culpable por ello. No lo haré, mamá. No lo haré. Se quedó allí por un largo tiempo, sin decir nada. Solo mirándome como si ya no supiera quién era yo. Y quizás no lo sabía. Quizás en su mente, yo seguía siendo esa niña pequeña a la que podía ignorar porque no causaba problemas. Pero yo ya no era esa niña. Estaba harta de ser invisible. Finalmente, habló. ¿Así que eso es todo? Simplemente nos vas a dar la espalda. Negué con la cabeza. No, vosotros me disteis la espalda a mí hace mucho tiempo.
Yo solo estoy, finalmente, alejándome. No tuvo nada que decir a eso. Simplemente se dio la vuelta y se fue, dirigiéndose de nuevo a su coche. La vi irse, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Parte de mí estaba triste, claro, pero la mayor parte de mí simplemente se sentía libre, como si finalmente hubiera soltado algo que había estado cargando durante años. Algo que debería haber soltado hace mucho tiempo. Después de que se fue, volví adentro y me senté, tratando de procesar todo lo que acababa de suceder. Ya no estaba enfadada. Ni siquiera estaba herida. Simplemente estaba harta. Harta de la culpa, de la manipulación, de la constante sensación de que no era suficiente. No iba a ser su plan B. No iba a ser su último recurso. Tenía mi propia vida que vivir. Y no iba a dejar que me hundieran más. Las siguientes semanas fueron tranquilas. No supe de nadie. Ni llamadas, ni cartas, nada. Y, sinceramente, fue lo mejor que me había sentido en mucho tiempo. Me concentré en el trabajo, en mis amigos, en mi vida. No estaba mirando por encima del hombro esperando el próximo mensaje de ellos. Ya no vivía a la sombra de sus expectativas. Y luego, aproximadamente un mes después, recibí un correo electrónico. No de mi madre ni de mi padre esta vez, sino de Javier. Era corto, solo unas pocas frases, pero decía todo lo que necesitaba saber. Papá falleció anoche. Pensé que debería saberlo. Me quedé mirando el correo electrónico durante mucho tiempo, sin saber muy bien cómo sentirme. No me sorprendió. Sabía que esto iba a llegar, pero tampoco me sentí triste. No sentí gran cosa, sinceramente. Pensé en responder. Pensé en llamar a Javier, preguntarle cómo estaba, quizás incluso ofrecerle mis condolencias. Pero luego me di cuenta de que esto era solo otro paso en el mismo ciclo. Otra oportunidad para que me atrajeran de nuevo, y no iba a caer en eso esta vez. Cerré el correo electrónico sin responder y seguí con mi día. Ya no era parte de su mundo, y finalmente estaba bien con eso. Título: La hermana de mi esposa la entrenó para amenazarme con el divorcio para convertirme en un mejor esposo. Su plan les salió por la culata cuando contraté a un abogado y presenté los papeles yo mismo. Hola a todos. Antes de empezar con el vídeo de hoy, necesito vuestra ayuda. Hemos notado que el canal está perdiendo algo de tracción, y suscribirse es una de las mejores maneras en que podéis apoyarnos. Es rápido, gratis y nos ayuda a seguir trayéndoos contenido increíble. Vuestro apoyo significa el mundo para nosotros. Mantengamos este canal creciendo juntos. Muchas gracias. Ahora, empecemos con el vídeo. ¿Qué onda? Mi esposa siguió unos consejos de su hermana y decidió que tenía derecho a todo lo que yo he construido. Luego intentó acorralarme amenazándome con el divorcio a menos que se lo pusiera todo a su nombre. En lugar de eso, presenté los papeles yo mismo y ambas perdieron la cabeza. Esto es lo que pasó. Yo, hombre de 35 años, he estado casado con Isabella, mujer de 34, durante 5 años. Y hasta hace unos 8 meses, pensaba que teníamos algo sólido. Soy un trailero dueño de mi propio camión. Llevo haciendo rutas largas desde hace 12 años. El dinero es bueno si trabajas de forma inteligente. Gano alrededor de 3.200.000 pesos al año y soy dueño de nuestra casa, pagada al contado. La compré en efectivo después de un par de años excelentes en la carretera. Mi equipo tampoco está mal. Tengo un Freightliner Cascadia de 2019 con una transmisión manual de 13 velocidades y suficiente cromo para cegar a los aviones que pasan. El bicho está apagado y funciona como un reloj suizo si lo mantienes adecuadamente. Tengo contratos regulares con 3 empresas de transporte diferentes, así que el trabajo es constante. El camión es mi oficina, mi fuente de ingresos y, sinceramente, mi orgullo y alegría. La hermana mayor de Isabella, Alejandra, es toda una joyita. Se ha divorciado 2 veces, está constantemente sin un peso a pesar de recibir una pensión alimenticia decente de ambos exmaridos, y tiene esta actitud como si el mundo le debiera algo. Es una de esas mujeres que piensan que todos los hombres intentan fregarla, mientras que al mismo tiempo esperan que ellos paguen por todo.
Básicamente, tiene las habilidades de planificación financiera de un ganador de lotería y la personalidad de una multa de tránsito. Alejandra empezó a pasar más tiempo en nuestra casa hace aproximadamente un año, después de que su segundo divorcio se finalizara. Al principio, Isabella ponía los ojos en blanco ante las amargas peroratas de Alejandra sobre los hombres y el matrimonio. Isabella entendía mi trabajo, las largas horas, las semanas en la carretera, el hecho de que el buen dinero requiere sacrificio. Nunca se había quejado de que estuviera fuera por temporadas o de que trabajara en días festivos cuando las tarifas eran premium. Solía estar orgullosa de lo que hacía. Presumía ante sus amigas de que yo tenía mi propio negocio y ganaba buen dinero sin necesidad de un título universitario. Cuando llegaba a casa después de una semana rentable, se emocionaba de verdad con el dinero y hablábamos de nuestros planes para el futuro. Entendía que ser trailero significaba horarios irregulares, pero ingresos estables si trabajabas de forma inteligente. Pero poco a poco, empecé a notar cambios en cómo hablaba y actuaba Isabella. Empezó con pequeños comentarios sobre el dinero. Comenzó a cuestionar por qué mantenía las finanzas de mi negocio de transporte separadas de nuestras cuentas personales. Le había explicado esto una docena de veces. Es sentido común empresarial mantener separados los costos de diésel, mantenimiento e impuestos. Pero de repente, actúa como si le estuviera ocultando algo. Las preguntas se volvieron más frecuentes y más directas. Me preguntaba sobre mis ingresos brutos frente a lo que traía a casa, sin entender que solo los costos de diésel pueden llevarse el 30% de los ingresos en una mala semana. Cuando intentaba explicarle la economía de un trailero autónomo, los recargos por combustible, las millas sin carga, las reservas para mantenimiento, sus ojos se quedaban en blanco como si estuviera hablando en un idioma extranjero. Luego empezó a hacer comentarios sarcásticos sobre que la casa estaba técnicamente solo a mi nombre. Hablamos de esto cuando la compramos. Puse el dinero en efectivo de años de ahorrar cada centavo en la carretera, me quedé con la escritura, pero la consideraba nuestra. Nunca le había molestado antes de que Alejandra comenzara a llenarle la cabeza de tonterías sobre la seguridad financiera y protegerse a sí misma. Isabella comenzó a adoptar la actitud de derecho de Alejandra sobre el dinero. Hacía comentarios sobre cómo debería invertir más en su futuro y empezó a insinuar que debería añadir su nombre a la factura de mi camión y a las cuentas del negocio. Cuando le expliqué que añadir a un cónyuge a la propiedad de un vehículo comercial crea complicaciones innecesarias y posibles problemas de responsabilidad, se puso a la defensiva y me acusó de no confiar en ella. La peor parte fue ver cómo cambiaba su personalidad. Pasó de ser la mujer tranquila que entendía el estilo de vida del trailero, a alguien que cuestionaba cada decisión que tomaba y actuaba como si le debiera explicaciones sobre cómo dirigía mi propia operación. Alejandra claramente le estaba metiendo ideas sobre lo que merecía como mi esposa. Mi padre notó el cambio durante las comidas familiares de los domingos. Después de una comida particularmente incómoda en la que Isabella hizo varios comentarios pasivo-agresivos sobre los hombres que no aprecian a sus esposas, mi padre me llevó a un lado. Hijo, tu esposa está empezando a sonar como su hermana amargada. Esa mujer es veneno y se está contagiando. Intenté hablar con Isabella sobre la influencia de Alejandra, pero se puso inmediatamente a la defensiva. Dijo que estaba tratando de controlar con quién pasaba el tiempo y que simplemente me sentía amenazado por mujeres fuertes que conocen su valor. Esa frase por sí sola me dijo exactamente de dónde venía esta actitud. Le dije a Isabella que Alejandra conociendo su valor era como una persona sin dinero conociendo el precio de un Lamborghini. Técnicamente correcto, pero completamente irrelevante. El verdadero punto de inflexión llegó hace unos 6 meses, cuando Isabella comenzó a quejarse de mi horario de trabajo. Esto era completamente nuevo. Durante 4 años y medio de matrimonio, había entendido que ser trailero significaba largas horas y tiempo fuera de casa. Sabía que trabajaba duro para mantener nuestro estilo de vida y siempre había apoyado los sacrificios necesarios. Solía entender que las cargas mejor pagadas a menudo significaban estar fuera de casa por periodos prolongados. Las rutas de Tijuana a Cancún pagaban tarifas premium porque la mayoría de los conductores no querían estar lejos de sus familias durante una semana seguida. Me especialicé en estas rutas más largas porque eran más rentables y me permitían mantener relaciones estables con los transportistas que valoraban la fiabilidad. Nunca se quejó porque sabía que estas rutas financiaban nuestro cómodo estilo de vida.
Solía preparar hieleras con comida para ahorrar dinero en las paradas de camiones y seguía las condiciones meteorológicas a lo largo de mi ruta. Pero después de unos meses con Alejandra cerca, de repente mi ética de trabajo se convirtió en un problema. Llegué a casa después de una semana particularmente buena. Varias rutas que generaron casi 150.000 pesos. Y en lugar de estar feliz por el dinero, Isabella me atacó diciendo que estaba casado con mi camión en lugar de con ella. «Eliges ese maldito camión por encima de todo lo demás», dijo, su voz cada vez más aguda. «¿Cuándo fue la última vez que salimos a cenar? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en casa por más de 2 días seguidos? Isabella, así es como nos permitimos la vida que quieres. Esas rutas pagan tu coche, esta casa, todo lo que tenemos». Alejandra tiene razón. Usas el trabajo como excusa para evitar un compromiso real. Me acusó de elegir el trabajo por encima de la familia y dijo que estaba usando las rutas largas como excusa para no pasar tiempo con ella. Esto era increíble viniendo de alguien que nunca se había quejado cuando esas mismas rutas largas pagaron su coche, sus viajes de compras y la vida cómoda a la que se había acostumbrado. La discusión se intensificó cuando exigió que comenzara a rechazar rutas bien pagadas para pasar más tiempo en casa. Intenté explicarle que los dueños de sus propios camiones no tienen días de vacaciones pagadas. Si el camión no se mueve, no estamos ganando dinero. El pago del camión no se detiene. El seguro no se pausa y los costos de mantenimiento se acumulan, estés trabajando o no. No quería oír hablar de las realidades del negocio. Empezó a compararme con los maridos de sus amigas que trabajaban en empleos normales de oficina y estaban en casa todas las noches. No importaba que la mayoría de esos tipos ganaran la mitad de lo que yo ganaba y estuvieran constantemente estresados por la seguridad laboral y las políticas corporativas. ¿Por qué no puedes conseguir un trabajo normal como todo el mundo?, exigió. Alejandra dice que los hombres exitosos sacan tiempo para sus familias. Porque los trabajos normales no pagan el estilo de vida al que te has acostumbrado, le respondí. Pero Isabella, claramente repitiendo el entrenamiento de Alejandra, dijo que estaba priorizando el dinero sobre nuestra relación. Empezó a llevar un registro de cuántos días estaba fuera al mes, como si estuviera acumulando pruebas para un caso. Por esta época, empecé a notar que también estaba cambiando su apariencia. Siempre había sido una mujer de jeans y camiseta, cómoda y práctica. Pero de repente, empezó a vestirse más como Alejandra. Faldas ajustadas, blusas escotadas, joyas caras que no recordaba haberle comprado. Su pelo pasó de castaño natural a mechas rubias, y empezó a usar mucho maquillaje, incluso para estar por casa. La transformación fue extraña e inquietante. Era como ver a mi esposa convertirse en un clon de Alejandra. Pasaba horas arreglándose para no ir a ninguna parte, y luego se quejaba de que no me daba cuenta o no apreciaba sus esfuerzos. Cuando le señalé que se veía diferente, se puso a la defensiva. Alejandra me ayudó a darme cuenta de que me estaba dejando. La ironía era que siempre me había gustado como se veía antes. El estilo natural y sin pretensiones se adaptaba a su personalidad, o al menos a lo que su personalidad solía ser. Ahora, parecía que se estaba esforzando demasiado por ser otra persona. La situación empeoró aún más cuando Alejandra comenzó a sentirse como en su casa en nuestra casa, como si fuera la dueña. Un domingo, llegué a casa de una ruta de 3 días para encontrar a Alejandra tirada en mi sillón reclinable, con los pies en mi mesa de centro, dándole órdenes a Isabella como si fuera la empleada. Isabella, tráeme otro café y sube la calefacción. Hace un frío que pela aquí. Cuando entré, Alejandra ni siquiera me reconoció. Siguió ladrando órdenes a mi esposa en mi propia sala de estar. Le pregunté a Isabella si podía hablar con Alejandra sobre el respeto y la cortesía básicos cuando está en nuestra casa. Alejandra lo oyó y se puso inmediatamente a la defensiva. Perdona. Esta también es la casa de mi hermana, y me relajaré como me dé la gana. Quizás si estuvieras en casa más a menudo en lugar de jugar con tu camión, entenderías cómo funciona la familia. El descaro era asombroso. Le dije a Alejandra que, independientemente de la frecuencia con la que estuviera en casa, ella era una invitada en mi casa y necesitaba mostrar un respeto básico. Fue entonces cuando se desató de verdad. No te atrevas a decirme cómo actuar.
Isabella se merece algo mejor que estar casada con un maniático del control que nunca está cerca. Después de que Alejandra se fuera, Isabella se volvió completamente contra mí, comenzó a sermonearme sobre cómo había avergonzado a su hermana y había hecho que Alejandra se sintiera mal recibida. Cuando le señalé que Alejandra había sido increíblemente grosera e irrespetuosa, Isabella actuó como si me lo estuviera inventando todo. No estaba siendo grosera. Simplemente estaba cómoda. Estás siendo sensible porque no puedes manejar a una mujer que dice lo que piensa. Le recordé que no era la casa de Alejandra. Era mía, que la había comprado con mi dinero antes de que siquiera estuviéramos casados. Su respuesta fue puro gaslighting. Así que ahora sacas la carta de mi casa. Eso es exactamente lo que Alejandra dijo que harías cuando te sintieras amenazado. El hecho de que estuviera citando las predicciones de Alejandra sobre mi comportamiento demostraba lo completamente que su hermana se le había metido en la cabeza. Defendió cada ápice del comportamiento de derecho de Alejandra y me hizo sentir como si estuviera loco por esperar un respeto básico en mi propia casa. Los comentarios de mi padre durante este periodo fueron oro puro. Después de que Isabella me ladrara por aceptar una lucrativa ruta, papá me dijo en voz baja: hijo, tu esposa se está quejando de que la gallina de los huevos de oro trabaja demasiado. Pronto querrá que le cortes las alas y se preguntará por qué ya no hay más huevos. Hace unos 4 meses, las cosas llegaron a un punto crítico. Isabella llegó a casa de una de sus sesiones con Alejandra y anunció que merecía acceso a todas mis cuentas de transporte y registros comerciales porque así es como se ven las verdaderas asociaciones. La demanda surgió de la nada durante la cena. Estaba comiendo una hamburguesa y poniéndome al día cuando Isabella de repente se lanzó a un discurso preparado sobre transparencia financiera y responsabilidades compartidas. Claramente lo había ensayado con Alejandra porque tocaba todos los puntos típicos sobre el matrimonio moderno y la igualdad. Necesito estar en todas las cuentas, dijo, su voz adquiriendo ese tono de derecho. ¿Cómo se supone que voy a planificar nuestro futuro si me mantienes al margen de todo? Isabella, estas son cuentas comerciales con requisitos de seguro comercial. Añadirte podría crear problemas de responsabilidad. Esa es solo otra excusa. Alejandra dice que los hombres siempre tienen excusas cuando no quieren compartir el control. Cuando le expliqué que mi seguro comercial y los requisitos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hacían complicado añadir a un cónyuge a las cuentas comerciales, se descontroló. Empezó a despotricar sobre cómo la estaba tratando como una compañera de piso en lugar de una esposa, y cómo Alejandra tenía razón sobre los hombres que usan el matrimonio por conveniencia mientras protegen sus propios intereses. Isabella no entendía las complejidades legales de la conducción comercial. Añadirla a las cuentas comerciales podría afectar mis tarifas de seguro, crear problemas de responsabilidad si algo salía mal y complicar las declaraciones de impuestos. Esa noche, exigió que añadiera su nombre a la factura de mi camión para demostrar que estaba comprometido con nuestro matrimonio. Cuando me negué, amenazó con dejarme y llevarse lo que era legítimamente suyo de todos modos. He invertido 5 años en este matrimonio, dijo, su voz volviéndose estridente. Merezco la mitad de todo lo que has construido. Mereces exactamente lo que contribuiste, que no fue nada hacia mi negocio de transporte. ¿Cómo puedes decir eso? Te apoyé emocionalmente. Mantuve esta casa en funcionamiento mientras estabas fuera. Quería la propiedad de activos a los que no había contribuido en nada para adquirirlos. Le dije que su contribución a mi negocio de transporte fue tan significativa como la contribución de un pasajero a pilotar el avión. Luego comenzó a tratar nuestra casa como su espacio personal. Reorganizaba mi espacio de oficina donde guardaba mis bitácoras y papeleo, tiraba mis revistas de camiones durante sus fases de orden y actuaba como si mi radio CB y mi equipo de despacho fueran un estorbo en su casa. Alejandra la había convencido de que todo en la casa debía estar sujeto a su aprobación. Las demandas financieras se volvieron ridículas. Quería acceso a mis tarjetas de combustible, exigía que le comprara joyas caras como inversión y comenzó a hablar de cómo necesitábamos mejorar nuestro estilo de vida para que coincidiera con lo que ella merecía. Señalaba los pagos de pensión alimenticia de Alejandra como prueba de que los hombres deberían apoyar financieramente a las mujeres a niveles más altos. Sus gastos aumentaron drásticamente durante este periodo. Hacía compras caras sin discutirlo, y luego las justificaba como inversiones en nuestro futuro o cosas que necesitamos para la casa.
Cuando cuestionaba una juerga de compras de 9.000 pesos, me acusaba de ser controlador y de no valorar sus contribuciones a nuestro hogar. Las observaciones de mi padre se estaban volviendo más agudas. Después de que Isabella montara una escena por querer una cocina nueva durante una carne asada familiar, papá me acorraló junto a la parrilla. Hijo, esa mujer tiene signos de pesos en los ojos y una actitud que podría quitar la pintura. Alejandra la ha convertido en una cazafortunas con un anillo de bodas. Así que empecé a documentar el comportamiento y las demandas de Isabella. Algo me decía que necesitaba llevar un registro de sus expectativas cada vez más irrazonables y la cronología de cómo había cambiado su actitud. Mi instinto me decía que este matrimonio se dirigía al desastre. El colmo llegó cuando Isabella anunció que había estado hablando con un abogado sobre sus derechos en nuestro matrimonio. Dijo que Alejandra le había recomendado a alguien que se especializaba en proteger a las esposas de la manipulación financiera. Ahí fue cuando supe que Alejandra había pasado de simplemente envenenar la mente de Isabella. Estaba animándola activamente a tratar nuestro matrimonio como una transacción comercial. Le dije a Isabella que consultar a abogados de divorcio mientras estás casado es como comprar paracaídas mientras el avión se está estrellando. Probablemente una mala señal sobre el vuelo. 3 semanas antes de presentar la demanda de divorcio, escuché una conversación que lo cambió todo. Isabella y Alejandra estaban en nuestra sala de estar mientras yo estaba en el garaje trabajando en el mantenimiento de mi camión, y no se dieron cuenta de que la ventana estaba entreabierta. Estaba reemplazando las balatas de mi camión, mantenimiento de rutina que ahorra dinero y me mantiene familiarizado con mi equipo. La ventana del garaje estaba abierta porque los vapores del limpiador de frenos necesitan ventilación, y podía oír claramente las voces de la sala de estar. Al principio, pensé que solo estaban teniendo otra de sus típicas sesiones. Alejandra estaba entrenando a Isabella sobre cómo manipularme para que le diera acceso a las cuentas del negocio de transporte. Hombres como él necesitan sentir que tienen el control, así que hazle pensar que es su idea añadirte a todo. Llora un poco. Habla de confianza y asociación. Hazle sentir culpable por mantenerte al margen. Isabella se reía de lo fácil que era manipularme. Dijo que había estado siguiendo el guión de Alejandra sobre sentirse excluida de las decisiones financieras y que yo estaba empezando a ceder. El tono casual de su conversación fue lo que realmente me afectó. No estaban discutiendo problemas de relación o de comunicación. Estaban elaborando estrategias sobre cómo manipularme para que renunciara al control de los activos que había tardado años en construir. Isabella se reía de tácticas que me habían estado causando un estrés y una ansiedad genuinos. La conversación empeoró. Alejandra le estaba diciendo a Isabella que comenzara a documentar todo en lo que yo gastaba dinero. Combustible, pagos del camión, mantenimiento, para poder usarlo en mi contra más tarde. Los hombres siempre ocultan activos durante el divorcio. Necesitas ser inteligente y documentar todo ahora mientras todavía tienes acceso. La forma casual en que discutían el divorcio como si fuera inevitable fue escalofriante. La experiencia de Alejandra provenía de sus propias experiencias de divorcio. Sabía cómo documentar patrones de gasto, crear evidencia de mala conducta financiera y construir casos para la división de activos. La mujer había convertido el divorcio en una ciencia, y ahora le estaba enseñando a mi esposa sus métodos. Isabella mencionó cómo había estado construyendo un caso de abuso financiero, llevando un registro de cada vez que yo cuestionaba sus gastos o trabajaba largas horas. Alejandra la elogió por ser estratégica y dijo que la mayoría de las mujeres eran demasiado emocionales para planificar adecuadamente su salida del matrimonio. Estaban literalmente conspirando contra mí mientras vivían en mi casa. El ángulo del abuso financiero era particularmente retorcido. Isabella estaba reformulando las discusiones presupuestarias normales y las obligaciones laborales como evidencia de comportamiento controlador. Cada vez que yo cuestionaba un gasto innecesario, ella lo había estado documentando como posible munición para los procedimientos de divorcio. Hablaron sobre plazos y estrategia. Alejandra aconsejó a Isabella que esperara hasta después de que terminara mi temporada alta para que tuviera más efectivo en las cuentas del negocio. Sugirió que Isabella debería comenzar a tomar fotos de mi camión y de los artículos caros de nuestra casa para documentar los activos matrimoniales para una futura división. La discusión sobre el momento oportuno reveló cuán calculado era su enfoque. Esa conversación duró casi 1 hora,
y cada minuto fue ellas elaborando estrategias sobre cómo manipularme y, finalmente, destruirme financieramente. Isabella no era la víctima de la mala influencia de Alejandra. Era una participante dispuesta en un plan para estafarme todo por lo que había trabajado. Entré actuando como si nada hubiera pasado. Pero internamente, estaba planeando mi propia estrategia. Si querían jugar, me iba a asegurar de ganar. Dos podían jugar al ajedrez, pero yo estaba a punto de voltear el tablero y jugar a las damas en su lugar. A la mañana siguiente, llamé a mi padre y le conté exactamente lo que había oído. Su respuesta fue inmediata. Hijo, esa víbora ha estado planeando dejarte en la ruina. Es hora de cerrar escotillas y proteger lo que es tuyo. Mi padre es un mecánico jubilado que ha visto este tipo de situación antes. Me ayudó a entender exactamente lo que tenía que pasar para proteger mis activos de alguien que planeaba usar el divorcio como un día de paga. Teníamos 3 semanas para asegurar todo antes de que Isabella pudiera ejecutar cualquier cronograma que Alejandra le hubiera dado. La primera prioridad era mi camión y mi negocio. Mi padre y yo nos reunimos con mi abogado para transferir la propiedad a un fideicomiso familiar con papá como fiduciario. Como había comprado el camión antes del matrimonio e Isabella nunca había estado involucrada en las operaciones comerciales ni había contribuido con capital, podía protegerse como bien prematrimonial. El abogado dijo que mi momento era perfecto. Hacer esto mientras todavía estaba casado, pero antes de cualquier procedimiento de divorcio, demostraba que no se hacía para ocultar activos al tribunal. La estructura del fideicomiso era elegante en su simplicidad. Papá se convirtió en el propietario legal de los activos de mi negocio de transporte, pero yo conservé el control operativo a través de acuerdos de gestión. Isabella no podía reclamar la propiedad de activos a los que nunca había contribuido, y el momento demostraba que las transferencias no se hicieron para defraudar a los acreedores u ocultar la propiedad conyugal. Lo siguiente fue la casa. Como la compré en efectivo antes del matrimonio y estaba únicamente a mi nombre, reestructuramos la propiedad a través del mismo fideicomiso familiar. Mi padre se convirtió en el propietario oficial en el papel, y yo conservé todos los derechos para vivir allí y administrar la propiedad. Isabella no tenía ningún reclamo legal sobre ella, pero esto eliminaba cualquier argumento sobre la propiedad conyugal. La transferencia de la casa fue particularmente satisfactoria porque resolvía el mayor malentendido de Isabella sobre la propiedad. Había estado actuando como si la tenencia conjunta fuera automática en el matrimonio, pero como la había comprado con activos prematrimoniales y nunca había añadido su nombre, no tenía ninguna base legal. El fideicomiso simplemente hizo esa realidad a prueba de balas. Poco a poco, moví dinero de nuestras cuentas conjuntas a cuentas comerciales, y luego a la estructura del fideicomiso familiar. Como Isabella había estado planeando documentar mis gastos de todos modos, me aseguré de que cada transferencia estuviera legalmente justificada y debidamente documentada. Mi padre bromeó: si quiere jugar a ser contadora, démosle algunos números reales para que los analice. Las transferencias de dinero requerían una documentación cuidadosa para evitar acusaciones de ocultación de activos. Cada movimiento era legítimo. Fondos comerciales yendo a cuentas comerciales, ahorros prematrimoniales siendo protegidos a través de estructuras legales adecuadas. Si quería escudriñar mis finanzas, encontraría todo debidamente documentado y legalmente sólido. El camión, el remolque y todo mi equipo de transporte se transfirieron a la estructura del fideicomiso. Mi abogado confirmó que, como se trataba de activos comerciales adquiridos antes del matrimonio, Isabella no tenía ningún derecho sobre ellos. Pero moverlos al fideicomiso creaba una capa adicional de protección. Empecé a llevar registros detallados de los gastos y el comportamiento de Isabella. Cada demanda irrazonable, cada arrebato de derecho, cada vez que me amenazaba financieramente, todo iba a un archivo. Mi padre dijo: documenta todo, hijo. Mujeres como ella siempre piensan que son más listas de lo que son. Durante estas semanas, Isabella no tenía idea de lo que estaba pasando. Mantuvo su acto de interpretar a la esposa amorosa mientras conspiraba en secreto con Alejandra. Yo seguí el juego, actuando preocupado por sus sentimientos mientras protegía sistemáticamente todo lo que había trabajado para construir. Era como ver a alguien planear un atraco a un banco mientras yo estaba ocupado moviendo todo el dinero a una bóveda diferente. Ella hacía comentarios sutiles sobre nuestros activos y futuros financieros compartidos mientras yo me aseguraba sistemáticamente de que no tendría derecho a nada.
Su confianza en la estrategia de Alejandra la hizo descuidada con la seguridad operativa. Mi padre fue brutalmente honesto sobre la situación. Tu esposa se ha convertido en un parásito y su hermana es la infección. Es hora de extirpar la enfermedad antes de que mate al huésped. Su pasado militar le hizo ver esta situación exactamente por lo que era. Un intento de adquisición hostil. Al final de las 3 semanas, todo lo valioso estaba protegido a través de estructuras legales que Isabella no podía tocar. Mi camión, casa, equipo, ahorros, todo estaba a salvo de su planeado atraco. Un martes por la mañana, le entregué los papeles del divorcio a Isabella en su trabajo. El momento fue crucial porque Isabella tendría varias horas para absorber la realidad antes de que Alejandra pudiera aparecer con el control de daños. Isabella llegó a casa esa noche en un estado en el que nunca la había visto. Sostenía los papeles del divorcio y temblaba, no de tristeza, sino de pura rabia. ¿Qué diablos es esto?, gritó, agitando los papeles hacia mí. No puedes simplemente desecharme como basura. Es exactamente lo que parece, Isabella. Nos vamos a divorciar. No puedes hacerme esto. Tengo derechos. He invertido 5 años de mi vida en este matrimonio. Cuando se dio cuenta de que iba en serio con el divorcio, Isabella comenzó inmediatamente a hacer demandas sobre la casa y el camión. Merezco la mitad de todo. La casa, el camión, el negocio. Yo ayudé a construir todo esto. No ayudaste a construir absolutamente nada, Isabella. Nunca contribuiste ni un centavo a nada de eso. Así no funciona el matrimonio. Todo lo que ganaste mientras estábamos casados es mío también. Cuando le expliqué con calma que los acuerdos prenupciales no eran la única forma de proteger los activos prematrimoniales, su sentimiento de derecho se convirtió en una histeria total. Maldito manipulador. ¿Planeaste esto? Me has estado ocultando dinero. Empezó a gritar sobre cómo no podía simplemente desecharla sin nada y que tenía derechos como mi esposa. La máscara se había caído por completo. No era una mujer con el corazón roto por perder su matrimonio. Era alguien enfadado por perder el acceso a los activos que había estado planeando tomar. Alejandra me dijo que intentarías algo así. Gritó. Hombres como tú siempre friegan a sus esposas cuando creen que pueden salirse con la suya. Alejandra puede decirte lo que quiera. Tu abogado te explicará a qué tienes derecho realmente. El ataque de gritos duró casi 20 minutos. Isabella pasó de la ira, a las amenazas, a las lágrimas y de vuelta a la ira sin ninguna emoción genuina sobre el fin de nuestra relación. Fue pura actuación diseñada para manipularme y que le diera lo que quería. No puedes llevártelo todo y dejarme sin nada. No es justo. Te di los mejores años de mi vida. Me diste 5 años de matrimonio, Isabella. A cambio, tuviste 5 años de un estilo de vida cómodo por el que nunca tuviste que trabajar. Llamó a Alejandra inmediatamente, y en una hora, Alejandra estaba en nuestra casa actuando como si fuera la abogada de Isabella en lugar de su hermana. Alejandra comenzó a amenazar sobre cómo no podía ocultar activos y que ellas sabían todo sobre mis ingresos del transporte. Solo sonreí y le dije que mi abogado se pondría en contacto. La llegada de Alejandra transformó a Isabella de un desastre emocional a una adversaria estratégica. Se acurrucaron juntas, revisando los papeles del divorcio, tomando notas y planeando su respuesta. No te preocupes, Isabella. Conseguiremos lo que te mereces. Los hombres piensan que pueden desechar a las mujeres cuando terminan con ellas. Está tratando de robarme todo, sollozó Isabella. ¿Cómo puede ser tan cruel? Los siguientes días fueron caóticos. Isabella alternaba entre tratar de seducirme para que cambiara de opinión y amenazar con acciones legales. Parecía genuinamente sorprendida de que alguien la hubiera superado a ella y al gran plan de Alejandra. Sus intentos eran patéticos. De repente se había convertido de nuevo en la esposa amorosa, cocinando mis comidas favoritas y actuando cariñosamente, todo mientras hacía comentarios sutiles sobre cómo podríamos arreglar las cosas si yo era razonable con los acuerdos financieros. La manipulación era tan obvia que era casi insultante. Alejandra apareció con un abogado que había consultado, pensando que podrían intimidarme para llegar a un acuerdo.
Cuando se dieron cuenta de que la casa y el camión estaban protegidos en un fideicomiso familiar, Alejandra comenzó a gritar sobre fraude y activos ocultos. «No puedes hacer esto. No puedes simplemente esconder todo en un fideicomiso para fregar a tu esposa. Buena suerte probando fraude en activos que nunca fueron propiedad conyugal para empezar». La consulta con el abogado reveló lo poco preparadas que estaban para mi contraestrategia. Alejandra había asumido que yo sería reactivo y emocional, haciendo movimientos desesperados para ocultar activos después de que me sirvieran los papeles. En cambio, descubrieron que todo había sido protegido legalmente semanas antes de que comenzaran los procedimientos de divorcio. Isabella intentó todas las tácticas de manipulación que Alejandra le había enseñado. Lloró sobre cómo la estaba abandonando, amenazó con destruir mi reputación con otros traileros, e incluso intentó afirmar que había contribuido a construir el negocio apoyándome emocionalmente. Cuando nada funcionó, recurrió a exigir una pensión alimenticia de por vida porque había sacrificado su carrera por nuestro matrimonio. El argumento del apoyo emocional era ridículo. Isabella trabajaba a tiempo parcial por elección y nunca había mostrado interés en avanzar en su carrera. Me había desanimado activamente a trabajar más horas que habrían aumentado nuestros ingresos porque significaba tiempo fuera de casa. Ahora reclamaba un sacrificio por decisiones que beneficiaban sus preferencias de estilo de vida. El abogado que Alejandra trajo echó un vistazo a la estructura de protección de activos y les dijo que no tenían caso. Todo se había hecho legalmente, con la documentación adecuada y antes de cualquier procedimiento de divorcio. La cara de Isabella cuando su propio abogado le dijo que no tenía derecho a nada fue impagable. Parecía alguien que acababa de descubrir que su billete de lotería era falso. La amenaza final de Alejandra fue llamar a mi familia para exponer qué clase de hombre era yo realmente. Mi padre contestó el teléfono y escuchó su perorata durante unos 30 segundos antes de decir: «Señora, ha elegido el objetivo equivocado. No vuelva a llamar aquí». Luego le colgó. Han pasado 18 meses desde que se finalizó el divorcio, y el contraste entre mi vida y la de Isabella no podría ser más dramático. Me quedé con la casa, el camión y mi tranquilidad. Isabella obtuvo exactamente lo que contribuyó a nuestro matrimonio, sus propios ahorros. Los procedimientos de divorcio duraron solo 4 meses porque Isabella no tenía base legal para reclamar nada. Su abogado le aconsejó que aceptara la oferta de acuerdo en lugar de gastar dinero luchando una batalla perdida. La gran estrategia de Alejandra les había salido por la culata espectacularmente, dejando a Isabella peor de lo que estaba cuando empezó. Ahora estoy saliendo con Elena, una mujer que dirige su propia pequeña empresa de logística y que realmente entiende lo que significa trabajar en el transporte. Cuando le conté el plan de Isabella y Alejandra, su respuesta fue: «Parece que esquivaste un misil, no solo una bala». Elena tiene sus propios activos y éxito, así que está conmigo porque quiere estarlo, no porque necesite un cheque. Mientras tanto, la vida de Isabella implosionó por completo después de nuestro divorcio. Sin acceso a mis ingresos, no pudo mantener el estilo de vida que Alejandra la había convencido de que merecía. Se mudó con Alejandra al principio, pero ese arreglo de convivencia duró solo 3 meses antes de que tuvieran una pelea masiva. Isabella descubrió que Alejandra la había estado utilizando tanto como ella me había estado utilizando a mí. Vivir juntas reveló el verdadero carácter de Alejandra, exigente, con derecho y financieramente irresponsable. Cuando Isabella no pudo contribuir con suficiente dinero para mantener el estilo de vida de Alejandra, su vínculo fraternal se deterioró rápidamente. Resulta que Alejandra le había estado pidiendo dinero prestado a Isabella durante nuestro matrimonio, prometiendo devolverlo cuando Isabella obtuviera su acuerdo. Cuando el acuerdo nunca se materializó, Alejandra no pudo devolver lo que debía. El dinero que Alejandra había pedido prestado no eran pequeñas cantidades tampoco. Le había estado sacando efectivo a Isabella durante meses, usando historias tristes sobre dificultades financieras temporales y prometiendo el reembolso de sus esperados aumentos de pensión alimenticia. Cuando Isabella necesitó ese dinero de vuelta para establecer una vida independiente, Alejandra de repente no podía recordar los préstamos. Isabella ha tenido que volver a vivir con sus padres y conseguir un trabajo a tiempo completo por primera vez en años. El ajuste ha sido brutal para alguien que se había acostumbrado a un estilo de vida cómodo financiado por el trabajo de otra persona. Está trabajando en una tienda departamental, lidiando con clientes difíciles y ganando una fracción de lo que estaba acostumbrada a tener disponible.
Mientras tanto, la situación de Alejandra se deterioró aún más rápido. Su pensión alimenticia de su segundo divorcio terminó el año pasado, y ha estado luchando por encontrar a alguien nuevo que apoye su estilo de vida. Intentó ir tras algunos hombres divorciados en la ciudad, pero su reputación la precedía. La opinión de papá sobre las perspectivas de citas de Alejandra: esa mujer tiene tantas posibilidades de encontrar un marido como un zorro de ser invitado a cuidar el gallinero. Pero el verdadero giro de la trama llegó hace unos 6 meses, cuando mi amiga en común, Mónica, se puso en contacto con información interesante sobre Alejandra. Mónica trabaja en la misma empresa donde Alejandra intentó brevemente conseguir un trabajo y había estado escuchando historias a través de la red de chismes local. Resulta que Alejandra había estado viendo en secreto a su segundo exmarido, Marco, durante todo el periodo en que estaba entrenando a Isabella para que se divorciara de mí. Mientras Alejandra predicaba sobre cómo todos los hombres eran basura y el matrimonio era una trampa, se estaba escabullendo para tener citas para cenar y escapadas de fin de semana con el mismo hombre del que se había divorciado por irresponsabilidad financiera. Mónica se sintió obligada a hacérmelo saber porque pensaba que la hipocresía era demasiado escandalosa para guardársela. Dijo que Alejandra cancelaba planes con amigos para encontrarse con Marco, poniendo excusas sobre el trabajo u obligaciones familiares mientras mantenía su postura pública sobre la toxicidad masculina y el divorcio como liberación. La hipocresía era asombrosa. Alejandra había estado entrenando a Isabella para destruir su matrimonio mientras, simultáneamente, trabajaba para reconstruir su propia relación fallida. Había convencido a Isabella de que dejara un matrimonio estable y financieramente seguro mientras perseguía en secreto el mismo tipo de reconciliación contra el que predicaba. Mónica me dijo que todo se vino abajo cuando Isabella descubrió a Alejandra y Marco juntos en un restaurante. Aparentemente, Isabella estaba allí con una amiga cuando vio a su hermana de la mano de su exmarido al otro lado del comedor. Lo que pasó allí fue nuclear. Según Mónica, Isabella se descontroló por completo. Empezó a gritarle a Alejandra llamándola hipócrita mentirosa que destruyó su matrimonio mientras se arrastraba secretamente de vuelta con su propio exmarido. La escena fue tan ruidosa y dramática que otros comensales la estaban grabando con sus teléfonos. El personal del restaurante tuvo que intervenir cuando Isabella comenzó a lanzar grisines a la mesa de Alejandra. El colapso incluyó a Isabella llamando a Alejandra una mentirosa patética y desesperada que había arruinado su vida por celos y amargura. Acusó a Alejandra de usar sus consejos de divorcio como una forma de sentirse mejor sobre sus propias relaciones fallidas mientras intentaba secretamente reconstruir lo que había tirado a la basura. La humillación fue completa y muy pública.